Muy bien chicos, continuamos ahora con la tercera parte de nuestro tema, culturas del intermedio tardío. Estamos desarrollando justamente el reino o los reinos aymaras y vamos a hablar ahora de la ubicación geográfica dentro del lago Titicaca. Habíamos dicho que los reinos aymaras se desarrollaron alrededor del lago Titicaca en la meseta del Collao o el altiplano peruano-boliviano. Se han registrado hasta 16 reinos aymaras o 16 reinos lacustres. Todos ellos se ubicaron alrededor del lago Titicaca, pero para ser más precisos, vamos a dividir el territorio en dos zonas o dos áreas, el Urco Suyo y el Uma Suyo. Vamos a hacer un corte de la cordillera. Haciendo un corte de la cordillera de los Andes en el sur peruano, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que encontramos dos cadenas de montañas, la cadena occidental y la cadena oriental. Y en medio la meseta del Collao, como vemos, es una zona plana y en medio de la meseta el lago Titicaca. Como vemos, la cadena occidental es una cadena más alta, es una cadena montañosa mucho más alta. Y la cadena oriental, la que mira la selva, es una cadena montañosa más baja. Muy bien, ahora, la zona ubicada al oeste del Titicaca, al oeste del lago Titicaca, la vamos a llamar Urcosuyo, que vienen a ser las tierras altas. Como vemos acá, Urcosuyo al oeste del lago Titicaca corresponde a las tierras altas. Y la parte oriental, o sea, la del este, le vamos a llamar Umasuyo, que corresponde a las tierras bajas. La cordillera ya no es tan alta. Ahora, de esta manera podemos dividir el territorio en dos zonas bien marcadas. Por ejemplo, tenemos acá, a ver, los pueblos del Urcosuyo. ¿Qué obtenían los aymaras de los pueblos del Urcosuyo? Maíz, coca, muyo y guano, porque venía de la costa, venía del oeste. ¿Y qué productos obtenían del lado oriental, del Umasuyo? Maíz también, hoja de coca, madera y miel. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que los reinos aymaras, al igual que el pueblo tiahuanaco, aprovechó los recursos de otros pueblos que están más allá de la cordillera, tanto de la cordillera occidental que va a la costa y la cordillera oriental que se va a la selva, y en medio el lago Titicaca. De esta manera, el lago Titicaca estaba en una zona intermedia y alrededor de él había 16 reinos aymaras, ubicados unos en el Urco Suyo, ¿no? Que vienen a ser las tierras altas, y otros en el Uma Suyo, que vienen a ser las tierras bajas. Estos reinos, aunque formaron una sola unidad cultural porque hablaban el mismo idioma, realizaban la misma actividad económica, tenían las mismas costumbres, tenían el mismo origen histórico, a pesar de todo eso tenían muchos conflictos entre sí, muchas guerras, básicamente por las tierras y por el ganado. Ahora, de los 16 reinos, ¿cuáles eran los más importantes? Estamos hablando del reino Coya y el reino Lupaca. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y en este mapa tenemos acá todo mucho más preciso. Podemos ver acá justamente la zona del Uma Suyo, que viene a ser el oriente, la zona del Urco Suyo, que viene a ser el occidente, hacia el lado del Pacífico. El Uma Suyo mira hacia el lado de la selva. Bueno, acá se encuentra el lago Titicaca y vienen a ser estas regiones de colores los lugares donde se desarrollaron estos reinos aymaras. Como habíamos dicho, el reino del Urco Suyo está al occidente y el Uma Suyo al oriente. Podemos destacar justamente a los Coyas y los Lupacas. Vamos a buscar el número 5 de los Coyas y nos vamos a dar cuenta que justamente se ubica en el lado del Urcosuyo o Urcusuyo, ¿ya? Su capital fue Jatuncoya, capital de los Coyas, Jatuncoya su capital. Y de los Lupacas, número 7, su capital es Chucuito. Vienen a ser las principales capitales de estos pueblos. Otro pueblo importante fueron los Pacajes, cuya capital fue Caquiaviri, ¿no? Bueno, ahora vamos a mencionar que justamente del lago Titicaca sale un río, el famoso río Desaguadero, que se va a un lago en Bolivia, el lago Popó. Bueno, recuerden que todas estas tribus al final van a ser invadidas por el Imperio Inca y esta región va a ser denominada el Collasuyo. ¿Qué otras tribus había? Los Canchis, los Canas, los Carangas, los Quillacas, ¿no? Un montón de tribus más. Bueno, pasamos ahora a la organización sociopolítica. Cuando hablamos de la organización sociopolítica nos referimos básicamente al nivel de autoridades. Los Lupaca tenían una dualidad, ¿no? Esa dualidad se manifestaba justamente porque tenían dos jefes o dos reyes. Los gobernantes fueron Cari y Cusi, quienes eran los poseedores de miles de llamas y alpacas. Tenían la mayor cantidad de tierras y sobre todo ganado. Había dos gobernantes. Quiere decir que en el reino Lupaca había una dualidad, ¿no? Dos gobernantes. Ahora, después de los gobernantes estaban los señores de la nobleza, que tenían un montón de tierras, ¿no? Y debajo ya estaba el pueblo, estaban los mitani, que eran, digamos, personas obligadas a trabajar cierto número de días al año. Estos mitani aymara eran similares a los mitayos incas. ¿Qué quiere decir?
que eran hombres que debido a un castigo eran llevados a otros lugares, ¿no? Para poder difundir su cultura. Por ejemplo, el idioma, las costumbres, todo ello. Los yanas eran servidores de por vida, eran siervos, ¿no? Y los uros eran los que se encontraban por debajo de todos los de demás clases sociales. No confundir todavía con los uros, que vienen a ser las islas artificiales, ¿no? Del lago Titicaca. Bueno, acá tenemos justamente a la tribu de los Collas. Ya tenemos la tribu de los Lupaca, que tenían una dualidad, dos gobernantes, Cari y Cusi. Luego venía la nobleza, los señores de la nobleza, y debajo de ellos los Mitani, que eran, hombres obligados a trabajar en otros lugares para difundir la cultura. Los Yanas, que eran los siervos, los Uros, que estaban debajo todavía de los siervos. Ahora vamos a hablar de los Collas. Ellos también tenían una dualidad, pero tenían un solo rey. Este rey era el Zapana, ¿no? Debajo de ellos estaban los Curacas o Malcus, que eran los encargados de administrar las tierras y también el ganado, ¿no? Estos Malcus también luchaban entre ellos por la tierra, ¿no? Debajo de ellos también había Mitanis, Yanas y Uros. Por eso les digo, estas tribus tenían muchos elementos en común, muy parecidos. No solamente compartían la misma organización sociopolítica, sino que también tenían, chicos, muchos elementos en común, como el idioma y el origen histórico, y también la religión. Ya recordemos que los reinos aymaras, todos ellos tenían estados teocráticos militares, más militares que teocráticos. Bueno, a ver, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de las principales tribus, ¿no? Lupacas y Collas. Los Collas tenían como capital Hatun Coya, lo mencionamos, y los Lupaca a Chucuito. Entre estos dos reinos existía siempre una rivalidad, peleas entre ellos. Ahora, muy cerca a Hatun Coya se encuentra Siyustani, que es el lugar donde se ha encontrado la mayor cantidad de chulpas, ¿no? Muy bien terminadas y de mayor conservación. Ahora, Hatun Coya y Chucuito, que son las capitales tanto de Collas y Lupacas, habrían sido núcleos que encabezaron otros centros menores. Se cree que eran las principales ciudades y eran ciudades más importantes que la de las otras tribus. Tenemos acá la imagen de un poblador del lago Titicaca que se encuentra en su vida cotidiana, que es la pesca en el lago. Bueno, en caballitos de totora, como lo vemos ahí. Y estas islas artificiales se llaman uros. Muy bien, ahora vamos a hablar de la organización económica. Como habíamos dicho, ¿no? Los reinos aymaras tenían la misma actividad económica que los Tiahuanaco y los Pucará. ¿Y cuál fue esa actividad? La ganadería. ¿Por qué no fue la agricultura la principal actividad económica? Fácil, porque están en una zona de altura, prácticamente 4000 metros, ¿no? Y la agricultura, no, digamos, se da en forma limitada, ya que solamente algunos productos de frío pueden cultivarse en esa zona y las tierras no son muy buenas. Por eso la ganadería fue la principal actividad económica y de ella extraían carne y sobre todo lana de alpaca y lana de vicuña. La llama era utilizado como animal de carga. Bueno, estos camellidos proveían carne, lana y también abono. El estiércol servía como abono para las tierras y obviamente la llama sobre todo era utilizado para el transporte porque era el animal más recio. Muy bien, la agricultura fue una actividad complementaria, ¿no? O sea, secundaria, y realizaron cultivos de frío, de altura, la papa, la quinoa, la coca, la oca, el oyuco y la cañigua, por medio de técnicas muy ingeniosas como los camellones o guaruguaru. Tenemos la imagen de la ganadería de Gauquénidos y los productos que ellos cultivaron. Ahora, en una zona de tanto frío donde se produce la helada, donde todo se congela, chicos, ¿qué técnicas aplicaron? Los camellones o guaruguaru. Bueno, justamente acá tenemos los camellones o guaruguaru. ¿Qué vienen a hacer estas técnicas? Miren, se hacían surcos en el suelo, surcos como zanjas, y la tierra que salía se ponía acá encima. Se hacían zanjas y la tierra que salía se le ponía acá encima. Estas zanjas no eran muy profundas, un promedio de 30, 40 centímetros nada más. Ahora, se cultivaba siempre en la parte alta, ¿ya? Como es una zona muy fría, 4000 metros de altura, se produce la helada. ¿Qué es la helada? Es un fenómeno por el cual el agua que está en vapor, ¿no? Que se encuentra en estado gaseoso, cuando tiene contacto con el suelo se congela, ¿no? Por ejemplo, si hay plantas, estas plantas también se congelan. Basta que esté 1 o 2 días congeladas las plantas para que mueran, ¿no? ¿Qué sucede acá? Los guaruguaru o camellones porque justamente tenían esta forma, ¿no? Como una joroba, ¿ya? Sirvieron justamente para contrarrestar la helada. Tuvieron primero el objetivo de irrigación, drenar bien el agua, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son canales. Cuando hay una lluvia o el lago Titicaca se, digamos, supera
su nivel, ¿no? El agua discurre por estos pequeños canales, estas zanjas de donde se sacó la tierra y se coloca acá encima se cultiva, ¿no? Ahora, esto tiene una propiedad, de día, estas masas de agua que están acá absorben calor, de día las masas de agua absorben calor, y de noche, ¿qué sucede? Allá expulsan el calor, de tal manera que esta zona tiene una temperatura adecuada, ¿no? Si no se va a producir ya la helada, no se va a congelar porque de noche, al expulsar el calor, el agua no permite que se congelen todos los cultivos. De esta manera, los camellones o guaru fueron una técnica muy importante para contrarrestar las heladas, ¿no? Y el cultivo a más de 4000 metros de altura. Los camellones o guaru permitieron contrarrestar los efectos del relieve plano, ¿no? Y con problemas de drenaje. Primero ese fue el objetivo. Fue una tecnología típica del altiplano y consistió en la construcción de terrenos elevados. Se sacaba la tierra y se colocaba acá encima, ¿no? Los cuales durante los desbordes del lago se mantenían en la superficie. Y lo más importante, estos terrenos absorbían el calor solar diurno, o sea, de día, y lo liberaban durante las noches, evitando de esta manera que los sembríos se echaran a perder, que se congelaran, mejor dicho. Acá tenemos otra imagen, mira cómo absorbe el calor de día y de noche lo expulsa. Te das cuenta, de día con el sol lo absorbe y de noche lo expulsa. Mantiene la temperatura adecuada, evitando las heladas. Bueno, ahora tenemos acá también la pesca, la desarrollaron, ¿no? En el lago Titicaca, hicieron caballitos de totora. Y estas familias, estos pueblos que vivían en el lago, pero no en una isla natural, sino en una isla artificial hecha de totora, se les llama uros, los uros o islas artificiales. Ellos también vivían ahí y, chicos, aprovechaban de que también de día absorbía el agua y de noche, perdón, de día absorbía el calor y de noche lo expulsaba, de tal manera que no hacía tanto frío vivir en medio del lago. Y acá obviamente desarrollando artesanías los pueblos de los uros. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar ahora del control vertical de los pisos ecológicos. El control vertical de los pisos ecológicos no viene a ser otra cosa que los tiahuanacos, que cuando los tiahuanacos desarrollaron los archipiélagos. ¿Qué vienen a hacer eso? Vienen a ser técnicas por las cuales ellos aprovechaban los productos de otros lugares. Los tiahuanacos, por ejemplo, no dominaron el territorio lejanos. Simplemente tenían contacto comercial o tenían pequeñas tierras para aprovechar productos que ellos no tenían en su región. Los tiahuanacos y los reinos aymaras vivían a casi 4000 metros de altura, de tal manera que no había muchos recursos. Vamos a hablar específicamente de los aymaras. Ellos desarrollaron, al igual que los tiahuanacos, el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que aprovecharon los productos de otras regiones. Por ejemplo, los pueblos o reinos aymaras, ¿qué aprovecharon del urcosuyo? Maíz, coca, mullo y guano. ¿Qué aprovecharon del umasuyo? El maíz, coca, madera y miel. A esto se llama control vertical de los pisos ecológicos, porque aprovechaban, por ejemplo, de la costa, a ver, el pescado seco, la calabaza, de la yunga la fruta, de la quechua también el maíz, de la puna, por ejemplo, aprovechaban ¿qué? La carne, la lana, ¿no? El charqui, el chuño, ¿no? Y del otro lado, la coca, ¿no? Que crece en climas calurosos. Bueno, ¿qué dice acá? La economía política de estos señoríos aymaras se refleja con el control vertical de los pisos ecológicos, que viene desde la cultura pucará y tiahuanaco, fueron los primeros en desarrollarla. Luego también lo desarrollan los incas. Se logró manejar un sistema de agricultura de altura, de gramíneas y tubérculos sobre la base de cochas y camellones. Quiere decir que las cochas y los camellones vienen a ser técnicas utilizadas en otras regiones. Vamos al mapa para poder observar. Por ejemplo, de la zona de la costa aprovechaban peces, el pescado, que llegaba salado, obviamente seco y salado, el guano como fertilizante, de los valles templados, ¿no? De la parte baja yunga, por ejemplo, la fruta, de la parte alta el maíz, el algodón, de la sierra propiamente de la puna, como vemos acá, ¿no? La ganadería de euquénigos basado en el consumo de ichu, obtenían guamarripa, charqui y chuño, ¿no? Y del lado de la selva, obviamente, la coca y la yuca también. Todos estos productos que se encuentran acá lo van a sacar de ciertas regiones. Eso se llama control vertical de los pisos ecológicos. ¿Te acuerdas de las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal? Justamente aquí se aplica. Bueno, ahora vamos a hablar de la religión de los aymaras. Ellos tuvieron básicamente dos dioses. Tunapa o Tonapa, que era el dios dios central, dios principal, dios de los volcanes, dios de las lluvias torrenciales y del granizo. También era llamado el dios de la meseta del Collao. Y se le está representado justamente acá en un cerro de Ollantaytambo, ¿no? Donde se puede observar justamente que cayó un rayo y se quedó formado el rostro. Acá están los ojos, acá está la boca, la nariz, ¿no? El principal dios de los reinos aymaras es Tunapa o Tonapa.
Atahualpa, dios de los volcanes, dios de las lluvias torrenciales. Otro dios importante fue la diosa Pachamama, que es la madre tierra, que era la productora de los alimentos. Recordemos que la Pachamama era diosa prácticamente en todos los pueblos del antiguo Perú. Bueno, chicos, hacemos una pausa para venir con la última parte de nuestro tema.